térmica va a subir mucho más de 38 acá dentro del estudio. Les decía que tenemos al doctor, al abogado Alexis Bulos, quien tiene hecho un informe, realizó una investigación sobre el tema de violencia de género y femicidios en la ciudad de La Plata. Primeramente te saludo, no sé si te puedo tutear o te trato de usted. Sí, por supuesto. Podés tutear, soy muy joven. Bueno, préstame 1000 pesos. Bueno, Alexis, muy buenas tardes. Saludo, mi nombre es Juan Martínez, con una compañera de piso y también conductora, no co-conductora. Sí, a ver si se enoja la Facultad de Periodismo. Claro, a ver si se enoja la Facultad de Periodismo. Yo no sé si el lunes pasado no dije co-conductora, dije conductora. No. Siempre bueno, digo conductora, pero no sé por qué dice que quiere ser conductora y no co-conductora. ¿En qué cambia? No sé, pero nada. Pero ese es otro temita que para tratarlo en otro programa. Te decía que realizaste un informe sobre el tema de los femicidios y cómo está el tema en La Plata. Nosotros realizamos más que nada un informe de lo que es la provincia de Buenos Aires, que son los datos. Algunos obviamente se desprenden de lo que sería lo que pasa acá localmente. Lo que tenemos, que la provincia de Buenos Aires ha crecido muchísimo, e inclusive lo que nos llama la atención es que del 2015 al 2021 aumentaron el doble la cantidad de causas que se abren por violencia de género. Es decir, en el 2015 teníamos cerca de 65.000 causas iniciadas y en el 2021 tenemos más de 130.000 causas iniciadas por violencia de género en el foro penal. Son números que son alarmantes, digamos. Estamos haciendo un montón de políticas hace años, se están implementando políticas en provincia de Buenos Aires y obviamente en La Plata, pero cada vez los casos son más. Actualmente muere una mujer cada 30 horas víctima de femicidio y los números, en vez de ir decreciendo, parece que van aumentando, digamos. Son 80 mujeres que mueren por año víctimas de violencia de género. Nosotros creemos que la víctima de violencia de género, además de ser víctima de violencia de género, de alguna forma es víctima del Estado, ¿no? Porque cuando va a hacer una denuncia se encuentra con un Estado burocrático, lento, que la desprotege y termina siendo tan burocrático todo que redunda todo en una revictimización muchas veces. O sea, hablabas de cuando van a hacer la denuncia, pero cuando van a hacer la denuncia a una dependencia policial o cuando van a fiscalía. La denuncia, recordemos para todos los que nos escuchan, que la pueden hacer a nivel policial. Inclusive el año pasado se estuvo implementando sistemas para hacer denuncias digitales que se pueden hacer a través de una aplicación donde la persona realiza la denuncia. Es importante informar eso porque muchas veces la gente no lo sabe. La persona realiza la denuncia y... Sí. Perdóname, que no es solo con el tema de caso de violencia de género. No es solo caso de violencia de género. Cualquier tipo de denuncia que quieras hacer, la podés hacer ahí. La aplicación Mi Seguridad se llama, esa aplicación se la bajan desde Play Store o iOS, se la bajan y pueden realizar denuncias para algunos delitos, de estar circunscripto a pocos delitos por ahora, porque es una prueba casi piloto, digamos, que se está implementando, pero es muy interesante focalizar sobre eso. Es sobre delitos de robo, de hurto y de violencia de género, por ahora. Pero es una herramienta más que hay como para agilizar todo y para hacerlo mucho más fácil, ¿no? Porque uno, tras que es víctima de un hecho, quizás no tiene el tiempo o no se puede acercar a la comisaría por la cuestión que sea. Sí, por ahí no le quedas, no es cercana al domicilio tampoco. No es cercana al domicilio tampoco y ya, como decía, la situación de ser víctima de un delito hace que muchas veces uno quede en un estado, digamos, difícil vulnerable. A nivel psicológico, vulnerable, y esa aplicación lo que permite es subir la denuncia, a la persona se le indica un número IPP, un número de causa, y tiene 5 días para ir a ratificarla a una fiscalía. Así funciona el sistema. En la práctica tendría que funcionar así. En la práctica debería funcionar así, todavía no está aceitado, no está funcionando bien la aplicación, a veces se cae, hay muchas fallas. Sí, no solo, no le vamos a echar la culpa a que la aplicación para hacer las denuncias es la que no funciona, a veces no te funciona el internet, lamentablemente acá en la ciudad de La Plata hay veces que tenés algunos... Con los cortes de luces. Con los cortes de luz imposible. Pero hay algunos sectores que por ahí no te funciona bien, sí. Se colapsa. Sí, o no llega. O no te llega. Por eso lo que también es importante saber si realmente le llegan.
las denuncias que la gente, aquellas denuncias que hayan hecho por el sistema, que hayan entrado a la aplicación y la hayan denunciado en la aplicación, le llegó realmente a la policía y llegó a la fiscalía, o quedó ahí boyando en la nube de internet. Sí, efectivamente llegan, se arma una causa y la persona la tiene que ratificar. Si no la ratifica dentro de los 5 días, queda boyando en internet, queda en la nada, digamos, esa causa. Es importante después acercarse a ratificarla, ¿no? Hablabas también de la cifra de mujeres que mueren por día, de la violencia de género. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, me van a tratar de machista, ya veo, me van a entrar a pegar. Si lo quieren hacer, el número de teléfono de la radio es el 221 44 54 91 3. ¿Quiénes denuncian más violencia de género? ¿Las mujeres o hay denuncias de hombres por violencia de género? Mayoritariamente son de mujeres. Pero existen de hombres. Existen de hombres, existen de hombres. Todos los géneros y todos los sexos, digamos, son protegidos por la ley de protección de violencia familiar. Lo que es importante quizás entender es que únicamente con la denuncia no hacemos nada. Digamos, no es que se arma una causa, se arma una denuncia y la mujer ya está protegida. La mujer precisa conseguir un abogado, ya sea estatal o privado, para pedir una medida de protección. Por eso quiero hacer hincapié en cuestiones que por ahí son burocráticas y abren como una ventana de tiempo desde que se hace la denuncia hasta que efectivamente tiene una mujer una medida de protección, que es una restricción perimetral, que la persona se vaya de la casa y demás. A veces pasa una semana, muchos días. Te iba a decir, me hablás de una restricción perimetral, que por ahí pueden llegar, hizo la denuncia hoy y tarda una semana o dos en darle la perimetral. O más inclusive. O más. Y si no, le dan el botón antipánico. Pero también para el botón antipánico, no sé, mirar, por ahí me equivoco, también me lo puede decir el doctor, pero lo tiene que tener encima. Por ahí no le funciona el teléfono, no tiene internet, el teléfono no tiene batería, no está cargado. Exacto. ¿Cómo hace? Volvemos a lo mismo del mundo de las aplicaciones. Cuando llegó para tocar el botón antipánico ya lo mataron. Es tremendo. El botón antipánico muchas veces en los municipios de la provincia de Buenos Aires es una aplicación también que funciona únicamente con datos. Y es como vos decís, estamos sujetos a que haya señal, a que tenga datos, a un montón, a que se quede con batería el teléfono, a un montón de cuestiones que escapan a la víctima y son herramientas que a veces parecen muy buenas o parecen muy prácticas, pero son difíciles de aplicar en ciertos entornos humildes de violencia que ocurren acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, es un tema de que no sé quién fue el que inventó que le tenían que dar el botón antipánico, pero a mí me parece que no funciona. En base a los números que tenés vos de la cantidad de femicidios, no funciona. Lo mismo que la perimetral. Es decir, te pone una perimetral de que a 200 metros no te podés acercar. Pero, ¿quién controla que esa persona no esté evadiendo la perimetral y se llega hasta el domicilio de la víctima? Se han impulsado medidas que tratan o intentan ser tecnológicas. Muchas veces en casos de extrema violencia el juzgado podría poner algún tipo de tobillera tanto al agresor como a la víctima para ver si se acerca y monitorear más de cerca la situación. Pero son casos de extrema violencia, tobilleras a veces no hay. Entonces, no es que a veces, ¿no? O sea, sabemos muy bien hoy en día que no hay tobilleras, pero también vos me decís, le pongo una tobillera a la víctima. ¿Por qué la víctima tiene que estar con la tobillera? Sí te acepto la del imputado. Son rastreadores, precisamente, claro. Digamos. Pero vos fíjate, lo vimos, por ahí me voy del tema, lo vimos con el tema de cuando Argentina salió campeón, 18 de diciembre del año pasado, en los festejos, una persona con la tobillera. Si la tobillera es para estar dentro de un ámbito, dentro de un radio. De un radio en el cual te están controlando. Sabés que si tenés arresto domiciliario no podés llegar hasta la línea edificatoria de tu casa, de la vivienda. Exacto. Esta persona estaba con la tobillera en el obelisco, o sea que nadie lo controló. Por eso te vuelvo a traer la misma pregunta que te hice recién: ¿cómo se hace para controlar que la persona imputada cumpla lo de la perimetral y en este caso también cómo hacen para controlarlo? Sí. Lamentablemente por eso hay tantos femicidios, digamos, las políticas de violencia de género en eso y la política criminal en general.
no se llevan bien a cabo y por eso tenemos el sistema que tenemos, digamos. Habría que hacer mucho más control, mejorar en lo tecnológico, dotar de muchas más herramientas a las víctimas de violencia de género y a todas las víctimas que muchas veces están desprovistas de elementos. Sucede que, como vos decías, la perimetral es un papel, digamos, y el agresor puede o no hacerle caso. Si no le hace caso, lamentablemente termina mal la situación, ¿no? Entonces estaría bueno hacerle como un seguimiento de más cerca, además de las aplicaciones y de lo digital, con los distintos organismos del Estado. Muchas veces las perimetrales vienen con medidas aparte que hay que cumplir, además de la perimetral, que es como que la víctima y el agresor hagan un tratamiento psicológico. Hacer un tratamiento psicológico, vuelvo al tema, para alguien que es humilde, que tiene que ir a buscar un psicólogo en un hospital. Los hospitales dan turnos de acá a 3, 6 meses, con suerte, un año, cuando es una problemática que están pasando en el momento. Ahora, pero se crearon, todas las provincias de la República Argentina tienen el Ministerio de la Mujer. Casi todas las provincias de la República Argentina tienen, y hay uno a nivel nacional. Y el Ministerio a nivel nacional. ¿Eso no te proveen el psicólogo o los psicólogos para las víctimas? Muchas veces no hay turnos, nos ha pasado a nosotros en el estudio que tenemos clientes que no les dan los turnos o se los dan en los hospitales. En los hospitales, claro. Y también en los CAPS, en los centros de atención a las víctimas de violencia de género, hay turnos de acá a meses. Entonces, estamos, justamente redundamos y volvemos a hablar sobre lo mismo. ¿Hay políticas? Sí, pero evidentemente no alcanzan, digamos. La víctima, por eso digo, se golpea muy fuerte con la burocracia estatal. Están las políticas, pero no alcanzan, no se llegan a implementar bien, no funcionan. Hay organismos, se creó a través de todos estos años Ministerio de las Mujeres, como vos bien decías, pero evidentemente no alcanzan las políticas y no llegan a ser eficaces. Eso es lo que nos sucede viendo estos informes, es que cada vez hay más víctimas de violencia de género, cada vez el problema a veces se agrava más en vez de que mejoren las estadísticas. Entonces estaría bueno que hacer un control efectivo, como volviendo al hilo, es trabajar sobre la víctima, trabajar sobre la autoestima de la víctima, porque la víctima tiene que recuperar la autoestima después de haber sido víctima, y trabajar también sobre el agresor. Hay algunas políticas que son interesantes en algunos municipios actualmente en la provincia de Buenos Aires, además de la medida protectoria, la de restricción perimetral que recién hablábamos, se obliga al agresor que haga cursos para deconstruir su masculinidad. Son cursos para reaprender un montón de cuestiones, a que no debe ser violento, a tomar conciencia de la situación. Me parece que es interesante, ¿no?, que se trabaje sobre tanto el agresor como la víctima. Hay que trabajar sobre los dos, pero poniendo foco en la autoestima de ambos y poniendo foco en tomar conciencia de esta problemática. No me cierra lo de que la víctima tiene que ir a hacer un curso, eso sí no te lo acepto. Sí, el agresor. Digamos, pero no son cursos, son charlas abiertas, digamos, que se hacen, que hacen los agresores. Para la víctima, como decía, no hay muchos mecanismos como para que es una opinión más personal, trabajar un poco en la autoestima de la víctima, ¿no?, que creo que lo necesita o está desprovista de un montón de herramientas a nivel autoestima como para afrontar la situación. Pilar, si le querés hacer una consulta, una pregunta, o te veo ahí que estás con ganas, estás viendo a ver qué le preguntás en todo lo que dijo. La pandemia incrementó todo la violencia de género en mujeres y niños. Sí. Casualmente en el año en el año de la pandemia, digamos, nosotros vemos, como bien decía al principio, prácticamente se fueron como duplicando las situaciones de violencia de género en la provincia de Buenos Aires a nivel estadística. No sé si quieren hacer hincapié en cómo funciona el mecanismo desde que hace la denuncia, qué es lo que debe hacer la persona desde que es víctima de violencia de género y va a denunciar efectivamente, porque sería importante por ahí explicarle a la audiencia el mecanismo. La verdad que es una muy buena información. Recordamos que esta entrevista la podés ver en el canal de YouTube de Radio Capital. Ingresás poniendo Radio Capital 91.3 y ahí ves todas las entrevistas y de toda la programación de Radio Capital, y también poder revivir esta. Sí, la verdad es muy buena la información, es muy bueno el informe que tienen.
Yo creo que sería importante dotar de información, muchas veces por desconocimiento o porque no se difunde, y son políticas que se debieran difundir. Lo de la aplicación me parece algo piola, para decirlo a nivel coloquial, para dotar a la víctima de una herramienta más. Entonces, la víctima de violencia de género puede hacer la denuncia yendo a una comisaría, yendo a una fiscalía, puede hacer la denuncia por la aplicación, y a partir de que tiene esa denuncia, las denuncias están estandarizadas, le van a consultar si quiere algún tipo de medida cautelar, de medida precautoria, de medida que la proteja efectivamente, ya sea una restricción, como hablábamos hoy, o una exclusión del hogar de la persona, ya sea que ella esté sufriendo violencia o sus hijos, ¿no? Muchas veces pasa de que denuncian una violencia de género, pero van a la comisaría, hacen la denuncia, y cuando le preguntan esto, que vos decís, puntual, de qué quieren, si quieren que la exclusión del hogar o da para detenerlo, yo lo he visto y lo he vivido, que te dicen, no quiero que lo detengan, porque mañana me tiene que llevar al mercado. Muchas veces. Lo he visto en una comisaría. Sí. Por suerte, a través de estas políticas que veníamos hablando, se vienen implementando hace varios años, que quizás no alcanzan, pero se implementan. En las comisarías de la mujer actualmente hay un psicólogo y tiene que haber un equipo interdisciplinario para hablar con esa víctima y tratar de... Sí, te escucho, te iba a decir en relación a eso de las comisarías de la mujer, pero sí, termina la... Se trata de tener una charla antes, previa, si ven que la situación es difícil, se trata de tener una charla con la víctima para impulsar a que tome ciertas medidas, porque ya desde el sí, animarse a denunciar, animarse a acabar con la violencia es de alguna forma empoderarse. Es lo que venía diciendo de trabajar en la autoestima, es todo un logro para una víctima salir de esa situación muchas veces, ¿no? Entonces, nos sucede que bueno, hacen la denuncia y tiene que ver si se adopta algún tipo de medida o no. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Después de eso, después de que tiene la denuncia, tiene que ir a buscar un abogado, la víctima, ya sea estatal o particular. De cualquiera de los dos van a solicitar las medidas, cualquiera de los dos abogados, y a los días se va a dar lo que es una medida cautelar para proteger a la víctima. Entonces, ocurre que hay como una ventana de tiempo importante entre que efectivamente se hace la denuncia y que efectivamente se toma algún tipo de medida en el caso, ¿no? A veces pasan 2 días, a veces 4, a veces una semana, a veces 10. En el medio, ¿qué pasa? ¿No? ¿Y qué herramientas tienen? Como veníamos hablando, tienen, digamos, un botón antipánico que no funciona, un 911 que no funciona. Otro tema también. Un tema que difícil. No conocen. Que... Sí, y si no te matan a preguntas. Claro, eso es lo que iba a decir. Llamás al 911 y ahora sí, ¿de dónde llamás? Vamos a ponerle 4878-932. ¿De dónde? En La Plata. Claro, lo que pasa es que el 911 está acá en La Plata. Sí. Pero la base está en 846 y 47, pero también por ahí rebota en el 911 de Capital. Por ahí te atienden de la Federal, el 911 de la Federal, o de Tigre. Y los radiooperadores que están no conocen la ciudad, no saben muy bien de dónde están llamando. O sea, por eso ese es un tema también en el cual yo critico mucho y siempre voy a decir que lo mejor que había era, para hacer la denuncia de una persona que tiene un hecho en la calle, llamar al 101. El 101 era el radio operador del comando patrulla, tanto La Plata, San Isidro, Mar del Plata, Quequén, no sé, la localidad que se te ocurra dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese radio operador recibía la llamada, tenía contacto con el denunciante, pero a su vez que tenía contacto con el denunciante, tenía contacto con el móvil o el policía que estaba a caballo, bicicleta, moto, auto o parado en una esquina, porque le transmitía directamente la denuncia por el handy, por el equipo, por la consola, como era. A quien estaba patrullando. Al que estaba patrullando. Acá vos hacés la denuncia al 911 y ¿qué respuesta tenés cuando terminaste de hacer la denuncia? De avisar qué es lo que está pasando. Claro, el 911 modula. Corto y transmito. A otro lugar. Te dice eso, corto y transmito. Ya pasaron 5 minutos. Bueno, a mí me pasó.
llamé al 911 y no sé, una mujer el marido estaba a los gritos, pásenme con una persona mayor. Ah, no, se pensaron que era la nena, te escucharon voz de nene, sí. de nena. Pero bueno, sí, igual tendrían que escucharlos. Sí. Por más que... De todos modos, tenés que escuchar. ¿De dónde salió? Pásenme una persona mayor. Voy a decir, no, estás hablando con una persona mayor de edad. ¿Y? Podían estar matando a la mujer y mientras tanto... No saben, no están, por eso también le iba a preguntar al doctor Bulos, Alexis Bulos, sobre si vos me decías que están las comisarías de la mujer para ir a hacer la denuncia. Sí. Ahora, la comisaría de la mujer acá en La Plata está en 1.40 y... 1.59. 1.43. Me la cambiaste de 1.43. 1.42 y 43. 42. Claro, 1.59 te entiendo en la parte de abusos de donde van si fueron víctimas de abusos o búsqueda de personas, tenés que ir a hacer la denuncia ahí a 1.59, que es la parte de la DDI. Pero vuelvo a lo de la comisaría mujer. 1.42 y 43. Vivo en Echeverri. Claro. Me tengo que tomar 2 micros para poder llegar hasta la comisaría de la mujer. Vivo en Citibelo, Villa Elisa o en Arana. Donde además... Cuando ya te pasé, te conté 4 jurisdicciones. Claro. En cada comisaría tendría que haber un oficial o 2 oficiales, tanto hombre o mujer, que se encarguen para tomar las denuncias de violencia de género. Seguro. Se trató en los últimos años de descentralizar, pero se trata hoy en día de mandar todo por la especificación en la materia, de mandar todo para acá, para uno. Y es como vos decís, donde además que tenés todo ese transporte, todo ese viaje, después vas y por ahí son 6-7 horas en la comisaría. Sí, porque tenés un solo oficial de servicio que está tomando la denuncia y es la única persona que está empapada en todo como para poder tomarte la denuncia. Entonces, volvemos a lo mismo, un sistema que excluye en vez de incluir, y es un sistema que revictimiza a la víctima todo el tiempo. Se hablabas recién, bueno, estamos hablando sobre el tema de violencia de género, pero hay violencia institucional y hay violencia de género dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, entre los efectivos. ¿Tenés algún informe sobre eso? Sí, nosotros hemos repasado las tasas que hay en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y sí, hay un registro de violencia institucional que se creó hace unos años que da cuenta año a año si hay violencia de parte de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires, ya sea servicio penitenciario o la policía, digamos. Nosotros vemos que en el 2021 hubo más de 3.000 denuncias por violencia institucional, solo en el 2021, que es el último año que tenemos datos, y de esas 3.000 denuncias por violencia institucional, ocurrió que en la provincia de Buenos Aires en ese año hubo 88 muertes víctimas de violencia institucional, que son procesos penales iniciados por muertes en contexto de intervención de las fuerzas de seguridad. Entonces, abrimos como un montón de debates nuevos en base a uso de las taser, uso de la fuerza, digamos, que debe ser proporcional, debe ser medida cuando la fuerza de seguridad interviene. Actuar con el poder de policía, hay que hacerlo con extremo cuidado, digamos. Son números muy altos. Son casi 100 muertes por año, digamos, en intervenciones policiales, una cada 3 días. Es un número muy fuerte, pero hablas de intervención policial, de muertes también dentro de, o sea, en la vía pública, con intervención de la fuerza de seguridad, o dentro de los establecimientos, dentro de las comisarías también. Eso es solo en la vía pública, digamos, en procesos policiales que interviene la policía. Además, aparte el servicio penitenciario y gente que está privada de su libertad, hay actualmente casi 200 muertes en contexto de encierro y se entiende que hubo directa o indirectamente intervención del servicio penitenciario. Entonces, son números que son muy altos para la cantidad de presidiarios que tenemos, que obviamente es uno de los más grandes de todo el país, pero creemos que hay una problemática
preocupante y son números medios alarmantes, digamos. Sí, una cantidad de muchos suicidios dentro de las unidades penitenciarias. Suicidios, peleas e intervención directa e indirecta del servicio penitenciario. Claro, pero como me decís, peleas. Como abogado también me vas a decir, no, Juan, no pueden intervenir, se tienen que cuidar al intervenir en una pelea entre internos dentro de una unidad carcelaria. Ahora, hace unos días, acá en La Plata, se ahorcó una chica de 19, 20 años, parece que tenía, en la unidad 8. Pasaron 5 horas hasta que el efectivo del servicio penitenciario la sacaron del lugar donde la chica se había ahorcado, y ahí las compañeras, las internas, promovieron un motín que no llegó a mayores, pero tuvo ahí entre 2 o 3 horas que prendieron fuego colchones y hicieron una pequeña batucada. Pero ¿qué pasa? Que al haber, por ahí yo me equivoco, explícamelo vos, al haber un suicidio dentro de una unidad penitenciaria, no actúa directamente el servicio penitenciario, ya tiene que actuar policía. A su vez, policía le va a avisar al fiscal de turno, el fiscal de turno le va a avisar al juez de turno. Ahí ya tiene que actuar policía científica. O sea que los que van a sacar el cuerpo no son los efectivos del servicio penitenciario, sino ya entra lo que es la parte de policía forense, de policía científica. Y tardan, como tarda un patrullero, seguro lo llamás porque tuviste un accidente o hay un robo. Pues te tarda más de media hora, 1 hora. O por ahí me equivoco, no sé. No, sí, es así como decís. Intervienen diferentes organismos a partir de que ocurre un hecho y es casi igual con otros protocolos, pero casi igual que si fuera en la vía pública. Es decir, tiene que intervenir un fiscal de turno, el juez de turno, y a raíz de ahí empezar a tomar medidas y intervenir en el lugar de los hechos para resguardarlo hasta que llegue policía científica. Pero no es lo mismo la vía pública que una unidad o un lugar cerrado. O sea, obvio que tienen que los efectivos de la unidad penitenciaria tienen que prevenir que la persona que está detenida que se quiera ahorcar. Solo está para cuidarlo. Pero no te da, no sé cuál será la cifra hoy, de qué cantidad de internos tiene una unidad, o detenidos o privados de la libertad, vamos a decirle, porque no te dejan decir internos, se enojan, pero para mí son detenidos. O sea, qué cantidad de detenidos hay en base a la cantidad de personal que tienen. Sí. En una guardia de 24 horas, pues en un pabellón. Y recordemos que las comisarías no deben ser lugar de aprehensión, y actualmente lo son. O sea, sí puede llegar a ser, en eso no estoy de acuerdo, puede llegar a ser lugar de aprehensión, pero por el momento en el que estoy haciendo todas las actuaciones, mientras que armé el legajo. Exacto, debe ser hasta que el fiscal toma intervención. Que le avisa al fiscal, igual para avisarle al fiscal tienen 2 horas de plazo. Persona que entra a una dependencia aprendida, el personal policial, el oficial de servicio tiene 2 horas para avisarle al fiscal. En su momento, cuando todavía no estaba en la fiscalía, había un juez de la ciudad de La Plata que te daba 1 hora. Vos tenías 2 horas, fue siempre 2 horas, pero a él lo tenías que llamar en 1 hora y explicarle bien cómo era. No pasaba nada si era el ayudante de guardia o un cabo o el oficial de servicio que lo llamaba, pero le tenías que explicar qué era lo que tenía. Si vos en esa hora no le avisabas, vos eras un preso más. O sea, te pedía una sanción y después seguir con las actuaciones. Y te decía, mañana a las 8 de la mañana, quiero al aprendido con las actuaciones. No les vayas a llegar 8 y 5 minutos, porque te hacía esperar hasta las 12 del mediodía. Claro, pero justamente a lo que iba, las instalaciones edilicias de las comisarías en la provincia de Buenos Aires no son las mejores. No, están sobrepasadas. Y menos aún los calabozos, están totalmente sobrepasadas. Se están haciendo algunas políticas, sobre todo acá en La Plata, se están construyendo mayores unidades, mayores plazas para los... Container. No son de cemento. Se están Las alcaldías que están haciendo son de... Más al lado de la alcaldía 3 y son containers.
Según los políticos se están ampliando las unidades de espacio, digamos, para los internos, pero ¿cómo hacer? Si vos tenés 300 en una alcaldía, comisaría, calcular, ponele, vamos a poner una comisaría, tirar la sexta, no sé cuál, la de Tolosa, no sé cuántos detenidos tendrá hoy, o ponerle tenga 15 detenidos. Vos para llevarlo tenés que pedir cupo. El comisario le tiene que pedir cupo al servicio penitenciario. Primero, mandarle la remisión al juez para llevarlo a una unidad penitenciaria. El juez te lo va a decir, te la va a firmar, sí, lo mando a una unidad penitenciaria. A vos le tenés que pedir cupo al servicio penitenciario. Exacto. No lo tiene. No hay cupo. No lo tiene, ya sea porque no tiene lugar en las cárceles o porque el que está preso cumplió la condena, ya está para salir, pero el juez no le da la libertad. Totalmente, las cárceles están súper pobladas. Por eso, y eso tiene directa incidencia sobre estos números que veníamos hablando, ¿no? Directa incidencia. Entonces la capacidad de control a veces del servicio penitenciario o propio de las comisarías, y como vos decís, por ahí hay un oficial para ver un calabozo que por ahí hay 10, 15 personas, entonces es muy difícil trabajar cuando no se dotan de las herramientas suficientes a quienes deben cuidar. Pensar, ya casi para finalizar, desde el Ministerio de la Mujer se está trabajando realmente, están cumpliendo la función que tienen que cumplir. Yo creo que están implementando políticas, pero creo que tal cual indican los números no alcanzan las políticas que se están llevando a cabo. Cuando la víctima te va a ver a vos al estudio, te cuentan si se comunicó con el Ministerio de la Mujer pidiendo ayuda primero y que llamaron y no le contestaron, o hay ese contacto. Y es como decís vos, sí, es muy difícil poder contactarse, el 144 funciona, pero es difícil que te atiendan. Entonces, es una problemática que se debiera trabajar mucho mejor a nivel estatal, y quizás ponemos recursos digamos, quizás en una jornada nacional o en un montón de cuestiones que no toman medidas concretas que por ahí son más fáciles o más útiles desde el lugar de la víctima, que es de dotarla de una herramienta de que funcione su celular, de que tenga dinero para trasladarse a ir a hacer la denuncia, desde que le atiendan un llamado, de que le tomen la denuncia y funcione un poco mejor, ¿no?, el sistema. Entonces a veces hacemos, y yo creo a nivel personal, que se hacen muchas políticas abstractas o campañas nacionales. Eso era lo que iba. Que, campañas digamos, que no tienen bien no tienen peso directo sobre lo que se precisa, ¿no? Ahora, si se quieren comunicar y necesitan ayuda, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo se contactan con ustedes? Nosotros trabajamos en 45, esquina 16, tenemos un número que atiende las 24 horas, que es para víctimas no solo de violencia de género, sino también de cualquier tipo de cliente que se comunique con el estudio, que es el 482-4144, y trabajamos prácticamente, yo soy penalista y hago familia, las 24 horas, está ese número. Tema de familia que queríamos hablar, se nos va el programa, es muy difícil. Vamos a necesitar más tiempo, me parece. Lo vamos a invitar en un próximo programa también para hablar del tema de familia, el tema de familia que es muy complicado. También tuvimos la semana pasada invitado a Gabriel Diciani de No Más Hijos Rehenes. También es un tema que... Es un tema fuerte, difícil, ¿no? Es un tema fuerte, tema muy difícil, y está muy complicado, sin tocar el tema, pero está muy complicado afrontar todo un proceso de familia. Es muy largo, es muy arbitrario a veces, sí, y injusto. Con el tema que hablabas vos recién también de las restricciones, las perimetrales. Hay un caso que a un padre, un juez le puso una perimetral de 800 metros. Claro. O sea, porque fue y le fue a reclamar a la puerta de los juzgados que actuara sobre el tema de la denuncia que le habían hecho, que era una denuncia falsa. Pero como al juez le molestó, le puso una perimetral de 800 metros. O sea, ahora el padre no solo se puede acercar al juzgado, ni tampoco puede ir a hacer ningún trámite dentro del Radio de La Plata, porque tiene que ver a ver si está dentro de esa distancia, claro, no se puede acercar. Seguro. Es una problemática quizás para hablarlo o desarrollarla otro día, pero los juzgados de familia, si bien se crearon algunos juzgados en los últimos años, pero están totalmente abarrotados, y los plazos que se cumplen a nivel procesal
son tremendos. Ahora, siempre escuchan lo mismo. O sea, los abogados siempre se quejan y dicen de el sistema judicial está abarrotado. Entonces, vos entras, bueno, vos estás todos los días dentro del Poder Judicial, lo caminás mucho. Digo, siempre vas y lo que escuchás es eso. Pero un edificio que, yo digo, podrían haber elegido otro edificio en la ciudad de La Plata, porque el edificio de Vialidad, donde están las fiscalías ahora, ese edificio es... ¿Cuántos años tiene? Y como La Plata, más o menos. Y aguanta la cantidad de peso, tanto de mobiliario, como la cantidad de causas que debe haber acumuladas en cada fiscalía. ¿Para cuánto más va? Y encima ahora sacaron el edificio de procuración que estaba en 54, 6 y 7 y los mudaron a la fiscalía, ¿no? Ahí a 7. Hay algo de eso. No, casación. Casación, digo, casación. No procuración. Sí. Que estaban 7 en 54, 6 y 7 y mudaron las oficinas al edificio de Vialidad. Es tremendo, a nivel edilicio está todo muy mal, no solo las comisarías, los juzgados y las fiscalías, y es como vos decís, uno llega a esos edificios y parecen, digamos, sin desmerecer y sin faltar respeto, pero parecen lugares que dan casi miedo, digamos, un estado de edilicio y de abandono total, cuando pudiera estar mejor. Se trata de aplicar la Suprema Corte, es descentralizar de alguna forma. A veces hace muchos años estaba la idea de hacer un polo judicial que nunca se efectivizó. Sí, va a ser ahí enfrente de un supermercado que empieza. Ahora pasás vos, pasás por la administración de la radio y el chivo ese lo tiró, ¿viste? Se iba a hacer ahí en. Para que nos ubiquemos, claro, ahí atrás donde está el archivo judicial. Y la verdad que bueno, sería una buena idea para tratar de centralizar un poco todo, porque ya de por sí venir al centro es complicado, es difícil y más. Para finalizar, te saco de todo lo que hablamos. Una pregunta que me queda a mí siempre: 35 grados de sensación térmica, ¿no? Pantalón de vestir, camisa, corbata y saco. ¿Cómo aguantan? ¿Por qué ese protocolo de, está bien, te vas a sentar frente a un juez, no te digo de ir a un juicio en pantalón corto, un pantalón, un vaquero desflecado como me pareció, en hojotas, sí. No te voy a pedir eso, pero ¿por qué todo el día de saco, corbata? O sea, no hay nadie con una remerita. Yo he visto acá abogados entrar. Ha pasado. He visto abogados entrar al tribunal por el lado de 8. Sí. No, pero le pones un bonete, le pintás la nariz y le das un payaso, un circo, por cómo van vestidos. Sí. O sea, si te vas a poner un traje, ponete un traje acorde y sabés a quién te estoy hablando de un abogado. Sí. Es canoso y usa anteojos, no sé el nombre. Pero la verdad después te lo digo. Vos lo conocés si lo querés decir, yo no tengo problema. No. Pero la verdad que te dan ganas de llorar. Sí, cada uno más hoy en día se viste un poco como quiere. Yo muchas veces me tomo la displicencia de ir en remera, de ir en jogging a mi oficina y está perfecto. Y me pasa también... No, pero te digo, no solo en la oficina. Vos en tu oficina podés atender como quieras. Estás en tu casa, en tu despacho. Pero ir al juzgado, ir a tribunales, van todos los días saco corbata, te estás muriendo de calor. Sí, como cualquier ser humano, ¿no? Sí. Prácticamente se adoptó esa sacralidad que se está como reflexionando, viendo si está bien, ¿no? El uso de la corbata. Yo me acuerdo que hace 10 años que yo soy abogado, cuando empecé, había casos que jueces sancionaban por el no uso de la corbata. No solo jueces. Yo he conocido jefes departamentales que se paraban en la puerta de la departamental en calle 12, 60 y 61 y miraban cómo iba uniformado o si ibas de civil, cómo estabas vestido. Claro. Si no le gustaba, 5 días, 2 días, 3 días. Que además la vestimenta no tiene nada que ver con la seriedad de cada uno, con lo que uno puede, ahí me lo estás, puede llegar a trabajar, eso, ¿no? ¿Por qué? Si yo puedo ir con una remera, un jean
y de zapatillas. Y ser el más preparado del Y mundo. te presento un pedido o te presento no sé, una escarcelación Claro. y te la hago de 8 hojas. O voy al juicio y cuando tengo que dar el alegato te hice un alegato de 2 horas o 3. Pero claro, voy de saco y corbata, soy mediático, me siento, hago el alegato y digo lo mismo que dijeron los fiscales que hablaron 4 horas. Y pasó en el caso del juicio de los Valloso. Nagel. Sí. Son esas sacralidades que no se entienden, que ya, gracias a Dios, cada vez están más en desuso, es decir, cada uno usa un poco lo que quiere y está bien y está perfecto, y no, eso no quiere decir que uno esté más o menos preparado, sino que no tiene nada que ver, lo que importa es la persona, creo yo. Alexis, ¿la pasaste bien? ¿Estuviste cómodo? Espero que no te haya batallado bastante con las preguntas las repreguntas que te hacía. No, excelente, chicos, la verdad que un super clima, muy bien, y está bueno informar a la gente acerca de estas Igual no va a cosas. ser la primera vez que te invitemos, vamos a tratar de hablar en otro programa sobre el tema de familia también. 15:05, se nos fue otra Sí. vez, Pilar. Pasó el Rápido. tercer programa. Sabemos que hasta hoy llegamos, vamos a ver si llegamos al Sí, no sé. 27. No sé si los chicos con 2 de azúcar nos van a seguir bancando, que le entregue el programa Cada vez nunca más a las tarde. 3 de la tarde. No sé si quieren entrar. Es tuyo el espacio ya. Vení. Es tuyo. Ah, El ¿no? pase. ¿No? ¿No quiere?